Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual nuevamente. Te agradezco la oportunidad que nos das de abrirnos tu casa y pues seguir con este estudio de Segunda de Tesalonicenses. Esta mañana quería empezar presentándote una suposición, ¿no? Algo, imagínate que está sucediendo algo, ¿no? Entonces, imagínate que te llama una empresa, una de esas empresas de las más increíbles del mundo, que usa todos sus productos y toda su tecnología para ayudar a las personas, ¿no? Y sobre todo a las personas más necesitadas. Todo lo que hacen lo hace por beneficencia, las ventas que tiene, el dinero que ganan lo reinvierten y lo usan para poder ayudar a otras personas. Y de repente esta empresa te llama y te dice que has sido seleccionado como un empleado honorario, ¿no? No tiene nada que ver tus capacidades, no tiene que ver tu preparación ni tu conocimiento, porque esto es una iniciativa social, ¿no? Y te van a ofrecer un salario de 100,000 pesos al mes. Y lo único que tienes que hacer es usar los productos que ellos tienen, que son productos que benefician a la gente, y promover la marca con la gente que te rodea, ¿no? Que ese es el beneficio que ellos buscan, es promoción de su marca y los beneficios para ti al usar los productos. Entonces, una invitación así, una propuesta así a lo mejor despierta algunos sentimientos en ti. Puedes empezar a pensar en, híjole, porque yo, ¿no? Puedes decir, a lo mejor esto es una estafa, ¿no? O a lo mejor simplemente sientes agradecimiento y automáticamente empiezas a enamorarte de la marca por los beneficios que te está dando a ti. Entonces, ¿tú crees que estarías motivado a hacer lo que te están pidiendo? O sea, usar sus productos y promoverlos. O sea, porque empiezas a investigar y te das cuenta de que no hay truco. Compruebas que todo lo que hacen es verdad, todo lo que dicen es verdad. Y mientras más investigas y mientras más te metes, te das cuenta de que todo lo que hace la empresa efectivamente es para ayudar a la gente. Entonces, ¿crees que esto te motivaría a trabajar con ellos? ¿No? Ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo, ganas un buen sueldo, ¿verdad? Pues como que no hay nada que perder, ¿no? Es ganar, ganar y pues después de una pensada les contestas que aceptas y pues cuando empiezas, ¿no? Entonces, imagínate esta situación y no es que quiera yo comparar la familia de Dios a una empresa de beneficencia, pero lo que quiero aprovechar es esos sentimientos que una ilustración como esta puede despertar en ti, para ponernos a pensar qué es lo que nos motiva a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, qué es lo que nos motiva a permanecer en Cristo, a vivir como Él quiere que vivamos y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y es interesante porque el pasaje de esta mañana, aunque a lo mejor de primera lectura pareciera como algo muy básico, si nos tomamos el tiempo de desmenuzar parte por parte, podemos detectar qué es lo que debe ser nuestro motivador para permanecer en Cristo. O sea, porque muchas veces cuando leemos la Biblia, si no nos tomamos el tiempo de recordar las cosas que parecieran o a veces sentimos que son lo más básico, empezamos a complicarnos la existencia, ¿no? Y es mucho más fácil desviarte de los caminos de Dios si te desenfocas de lo principal y de lo más básico. Entonces acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a continuar en el versículo 13 y dice así la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de volver a abrir tu palabra, Señor, de poder escuchar este mensaje que tienes para nosotros, Señor. Te pido que sensibilices nuestro corazón para poder aprender algo de ti, Señor, que podamos alinear nuestra vida, Señor, a tus palabras, a tus preceptos. Te pedimos que nos enseñes, Señor, nos guíes y podamos ponerlo en práctica, Señor, para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Entonces, en el contexto de lo que hemos estado viendo en esta carta, hemos visto cómo Pablo está insistiendo o está repitiendo de diferentes ángulos el hecho de que hay que permanecer en Cristo, hay que estar firmes, ¿no? Veíamos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las mentiras que se pudieran infiltrar en la iglesia, ¿verdad? Y para podernos mantener firmes, para poder permanecer en cualquier cosa, pues necesitas, o sea, una inspiración o alguna motivación, algo que te mantenga enfocado. Y este pasaje toca las fibras pues más profundas, ¿no?, que debemos entender para poderlas recordar a diario, si es posible, y que no nos vayamos a desviar de los caminos de Dios y que nos ayuden a permanecer firmes en Cristo. Entonces, primeramente quiero resaltar cómo empieza el versículo 13 diciendo pero. Y quiero decir que este es el pero más increíble con el que nos podemos topar en la vida. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y siempre que hay un pero, debemos leer lo que dice antes para poder entender por qué está haciendo este contraste, ¿no? Y si me acompañas al versículo 8, está hablando de que entonces se manifestará aquel inicuo, ¿no?, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces dices, wow, a ver, o sea, está hablando de la condenación de estas personas que no creyeron a la verdad, que no recibieron el amor de la verdad. Está hablando de cómo Jesús va a destruir a este hijo de perdición, ¿no? Es como algo horrible, es algo terminal y adiós. Pero después viene esta palabra tan increíble que dice pero. Y debemos de dar gracias a Dios por este pero. Porque el versículo 13 dice, pero nosotros, ¿no? Está hablando como discipuladores. Pero nosotros le damos gracias a Dios por ustedes, ¿no? Los que han sido amados por el Señor. Es decir, que no han sido condenados, que sí recibieron el amor de la verdad y que sí la creyeron. Entonces, yo te quiero decir que independientemente de cualquiera que sea tu situación eterna, es decir, cualquiera que sea tu situación con Dios el día de hoy, este pero te debe dar un poco de esperanza en el sentido de que no todo está perdido. No todos tienen que ser condenados. Es un contraste para presentarte la esperanza que nos da Dios. Entonces, después de esto, Pablo como que hace un pequeño repaso de lo qué es lo que debe pasar para que una persona sea salva. Y si tú no eres salvo todavía, aquí vamos a ver un buen repaso de lo que sucede para que alguien sea salvo. Y si tú ya eres salvo, te puedes preguntar, ¿verdaderamente entiendes lo que tuvo que suceder para que llegaras a ser hijo de Dios? Entonces, lo primero que debemos entender es que no es algo que nosotros nos merezcamos, es por gracia. Y por eso dice el versículo 13, nosotros damos gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. El primer punto que menciona Pablo es que el que empieza la relación, el que tiene la iniciativa de tener una relación con nosotros, es Dios. Dios es el que nos ha amado. Y te pido que me acompañes a 1 de Juan 4:10, que es un pasaje que menciona el amor de Dios. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y adelantito el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, debemos entender que Dios es el que tomó la iniciativa. Por donde la queramos ver, o sea, Él es el que nos creó, Él es el que tiene el plan, Él es el que primero tomó los primeros pasos para amarnos, ¿no? Y lo ha demostrado, por ejemplo, en nuestra época, pues podemos entender que Él tomó la iniciativa, pues porque Cristo murió antes de que nosotros naciéramos, ¿verdad?
y podemos tener la palabra de Dios en donde nos comparte su plan, nos explica su plan, nos muestra su voluntad y vemos que Él nos amó primero. Nos amó primero porque ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice, ¿no? Damos gracias de que respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, vuelve a decir, o sea, desde el principio Dios nos escogió. Y esto lo podemos profundizar un poquito en Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde habla un poquito de lo que Dios está pensando, lo que viene detrás. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, simplemente porque Él quiso, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuésemos hijos de Dios, para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces a lo mejor no entendemos el amor de Dios, ¿no? A lo mejor no magnificamos, ¿verdad?, el ser amados por Él, o no entendemos a detalle lo que esto significa. Lo que sí podemos ver, por lo que dice la palabra de Dios, es que no es una cuestión de merecimiento. O sea, Dios ni nos necesita, ni nos hemos ganado su amor. Por ejemplo, cuando tú quieres conquistar a una mujer, ¿no? Y que le mandas flores y la frecuentas y le hablas bonito y todo eso. O sea, si llega a enamorarse de ti, como que tienes en el fondo de la mente tienes un sentido de que la conquistaste, ¿no? O sea, tú hiciste algo para que se enamorara de ti. Pero en el caso de Dios, es un amor de padre, es un amor, o sea, sin merecerlo de ninguna forma. Es un amor lleno de ternura que además nos representa a nosotros en lo personal un beneficio que no podemos alcanzar por nosotros mismos, ¿no? Es algo que no podemos nosotros alcanzar, ni el amor ni los beneficios de ese amor que Dios nos da y que están ahí mucho antes de que nosotros existamos. Como un padre ama a su hijo, ¿no?, antes de que nazca, como que ya es algo que el hijo no lo puede entender y no lo puede explicar, y ya hasta después que crece como que a lo mejor lo puede medio entender. Pero es un amor que además, como dice nuestro pasaje esta mañana, es para salvación. O sea, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. O sea, porque Dios no quiere nuestra condenación. Y Él sabe que la única forma de no ir a la condenación, ¿verdad?, de evitarnos esa muerte eterna, esa separación eterna que hemos estado viendo en los pasajes anteriores, es limpiándonos del pecado. Y por eso les digo que es algo que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos, es algo que Dios hizo por nosotros. Entonces, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Está dando Pedro la introducción a su epístola y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? Me encantan estos pasajes porque, o sea, parecieran muy complicados, pero todos estos pasajes hablan de lo mismo. Y habla lo mismo Pablo, habla lo mismo Pedro. Pablo lo repite en muchísimas de sus epístolas, porque lo que estamos viendo es que es algo que todos los apóstoles querían que las personas recordaran y tuvieran presentes. Porque no hay un tema más importante del que podamos hablar, ¿no? O sea, que cada una de las personas pueda recordar primeramente lo que Dios ha hecho por nosotros.
¿no? Aquí Pedro menciona lo mismo que Pablo en otros lugares, pero agrega la sangre de Jesucristo, ¿no? Que es la que cubre nuestros pecados, los limpia, ¿no? Y entendemos todos los cuadros que hemos visto desde el Antiguo Testamento, desde el principio, por ejemplo, Adán y Eva, cuando Dios hace el sacrificio de un animalito y les da las pieles, ¿verdad? Para cubrir lo que habían hecho. Y entonces, Abel ya también sabía cómo era el sacrificio, y todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento eran un cuadro del sacrificio máximo del Hijo de Dios por nosotros, de Jesucristo, ¿no? Que por medio de Él es el que recibimos esa limpieza de nuestros pecados, que su sangre nos cubre nuestros pecados y somos hallados limpios delante de Dios. Y este pasaje dice que es por medio, es decir, por medio de lo cual, o sea, por medio de que recibimos esta salvación, dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es interesante cómo todo esto viene aunado, todo viene de la mano, ¿no? Porque la santificación por el Espíritu, es decir, somos apartados, no solo limpiados, sino que somos separados. Y dice, está diferenciado con el pero que veíamos al principio, de aquellos que no han creído. Porque dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el haber creído en la verdad. Cuando nosotros creemos el Evangelio, cuando creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en Jesucristo, recibimos el sello de que hemos creído. Es como una marca que Dios nos da para decir, esta persona creyó. Me imagino un poquito como el control de calidad, ¿no? Cuando ves que un producto pasa el control de calidad, le ponen un sello de que ese producto está bueno, este producto pasó los estándares de calidad, ¿no? Entonces me imagino el sello del Espíritu Santo, que no solo es el que nos convence de pecado, no solo es el que nos separa y nos santifica para Dios, sino que el mismo Espíritu Santo que mora en los creyentes se convierte en ese sello, como ese comprobante de que esta persona creyó. Y luego continúa diciendo que en el versículo 14, a lo cual os llamó mediante el Evangelio. Es interesante cómo empieza a conectar todas estas ideas, porque, o sea, mediante la predicación del Evangelio es como llegamos a creer, es como llegamos a ser identificados como unos escogidos de Dios, ¿no? Que hemos sido amados por Él. Entonces, es como cuando decíamos al principio, ¿no? La llamada telefónica de la empresa, ¿no? Que te hablan. Entonces, si tú contestas el llamado y aceptas la invitación, esa es la función del Evangelio. Esa es la función de predicar el Evangelio, presentar esa llamada, que alguien conteste y que acepten la invitación. Entonces, si nos ponemos un poquito más filosóficos, ¿cómo sabes que fuiste elegido por Dios? Ah, pues porque creíste el Evangelio, ¿no? Porque tú recibiste el amor de la verdad. Y no sé, este tipo de conceptos a algunas personas les pueden confundir mucho, ¿no? Pero Jesucristo, con su estilo característico de ser muy directo, lo explicó de una forma pues muy clara. Una de esas veces que estaba discutiendo o estaba tratando de hacer ver a los judíos que estaban mal, ¿no? Y que no estaban creyendo lo que él decía. Está hablando con ellos Jesús en Juan 8:45. Le dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Digo, a lo mejor entendemos que Jesús sabía que estas personas no creían en Él, que no eran de Dios, pues porque Él es Dios, ¿no? Pero Él siempre fue muy directo, y así debemos de ser. Este pasaje nos explica lo que está en el fondo. O sea, porque está diciendo, ustedes no me creen, no escuchan mis palabras, pues porque no son de Dios. Claro que nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Nosotros no podemos saber qué personas son de Dios o no. Nuestro trabajo simplemente es predicar la palabra de Dios. Y llegamos al punto de entender que somos hijos de Dios porque creemos lo que dice, pero también creemos lo que dice porque somos hijos de Dios, porque eres escogido, ¿no? Entonces es como un poquito que fue el huevo o la gallina. No tiene mucho sentido discutir eso. O sea, es decir, eres porque oyes, pero al mismo tiempo oyes porque eres.
¿no? Entonces, mientras nosotros estamos vivos y mientras podemos ser expuestos a la verdad, tenemos la opción de creerla, tenemos la opción de rechazarla. Podemos creerla o podemos no creerla. Y no, no vamos a ganar nada si nos ponemos a filosofar detrás de si soy escogido o no. Lo que debemos de hacer es enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Es como si yo me empiezo a pelear con la vida, me empiezo a pelear o empiezo a filosofar de por qué no nací en noviembre. O sea, es que qué tal si hubiera nacido en septiembre, ¿verdad? O por qué no nací en diciembre. A mí me hubiera gustado nacer más en diciembre. Bueno, pues simplemente nací en el mes que nací, ¿no? Pues porque pues, mis papás, la vida se acomodó así, pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, eso a mí no me corresponde. Yo no puedo hacer nada para cambiar el momento en el que nací. Pero muchas personas se clavan en las cosas que no pueden ni explicar, se clavan en las cosas que no tienen injerencias o que no les corresponde. Y cuando vemos en este pasaje, ¿no? que nos llamó mediante nuestro evangelio y luego nos explica el para qué nos llamó. Cuando vemos el para qué lo hace Dios, esa es una de esas cosas que nos debe mover el corazón. O sea, porque dice el versículo 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los que ha llamado, ¿no? Los que predestinó, los ha llamado y los ha llamado a todos no solo para justificarlos, no solo para limpiarnos de nuestros pecados, sino para glorificarnos. O sea, ¿has pensado lo que implica esto? Cuando pensamos que Dios es bueno, o sea, no podemos pensar que Dios es bueno solamente porque nos ofrece la salvación. O sea, Dios nos está haciendo partícipes de su gloria. O sea, tenemos no solo el privilegio de ser sus hijos y formar parte, ¿no?, de su reino, sino que nos comparte su gloria. La gloria de nuestro Rey, la gloria de nuestro Señor, solamente por haber creído en Él. Y esto es algo que nos da oportunidad de ser parte de su reino para siempre. Entonces, o sea, tenemos que entender que la salvación es un tema multidimensional. A veces queremos simplificar la salvación a una sola cosa, ¿no? O sea, no, es el cielo o el infierno, ¿no? O a lo mejor nos clavamos en, no, es que si yo creo o Él me elige. O a lo mejor nada más nos interesa la salvación, es decir, híjole, yo ya me salvé, fiu, ¿verdad? Ya no tengo de qué preocuparme en cuanto a la eternidad. Otras personas se clavan en el tema de limpiarnos de nuestros pecados, porque delante de Dios pues no podemos, o sea, tenemos que estar santificados, ok. Y otras personas entienden la libertad que nos da la salvación, porque ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? O a lo mejor porque somos salvos ahora tenemos propósito. Ok, la salvación es todo esto junto y al mismo tiempo. O sea, la salvación implica elección de Dios. La salvación implica fe de parte de nosotros, de creer lo que Él ha dicho. La salvación también viene acompañada de obediencia. Al ser salvos, obviamente nos incluye un propósito. Nos invita, nos ayuda, nos anima a predicar, ¿verdad? A extender este llamado para que otras personas puedan también contestar y aceptar la invitación. La salvación viene acompañada de acciones en nuestra vida. La salvación conlleva una glorificación eterna con Dios, de pasar una eternidad junto con Él. Y todos estos elementos vienen rodeados, envueltos e impregnados por su gracia. O sea, no podemos minimizar o ningunear la salvación. O sea, no podemos meterla en una cajita donde yo me siento cómodo con la idea, ¿no? O esto es lo que yo entiendo y hasta aquí, porque más allá ya no entiendo. O sea, no podemos, o sea, simplificar la salvación a algo en donde nos sentimos cómodos.
debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Y debemos entender que esto es lo más increíble que una persona puede experimentar. Es lo más increíble que una persona puede recibir y es lo más increíble que podemos compartir con otras personas. O sea, esto sí es algo que debemos de pensar y de recapacitar y de recordar todos los días. Por eso la Biblia dice que nos ocupemos en la salvación. Y eso es interesante porque esa palabra significa llevar a cabo, no realizar o ejercitar. O sea, debemos ejercitar nuestra salvación. Otro pasaje dice que no descuidemos la salvación. No dice que la tenemos que cuidar como si se nos fuera a perder o híjole, ¿dónde dejé mi salvación, verdad? Dice que no la descuidemos, en el sentido de ser negligente o que no la desatendamos. Porque si perdemos de vista lo que es la salvación, si no la atesoramos, si no la valoramos, o sea, como debe ser, no vamos a poder permanecer en Cristo, no vamos a poder seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho. Nos vamos a distraer, nos vamos a alejar de Él y como consecuencia no vamos a dar fruto, porque nos vamos a desviar de sus propósitos. Por eso muchas veces decimos que la salvación es el tema más importante de nuestra estancia en la tierra, en esta vida. Y no por nosotros, o sea, la salvación es un tema tan importante, no porque mi eternidad esté en juego, sino que la salvación es la manifestación más clara de la gloria de Dios, del amor de Dios hacia nosotros. Y si entendemos el amor que Dios nos ha dado, si entendemos la gracia que Dios nos ha dado, eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que aumenta su fama. Eso es lo que, nos hace entender que no se trata de nosotros. Y eso en nuestra vida se debe notar. O sea, si tú entiendes la importancia de la salvación y de lo que implica en cuanto a la gloria de Dios, se debe notar en lo que haces, en lo que dices, en cómo vives. Un excelente ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Está hablando algunas parábolas Cristo, ¿no? Y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice que el reino de los cielos es así. Cuando tú te topas con el reino de los cielos, cuando tú te topas con la cosa más valiosa, con la la cosa más valiosa que puedes encontrar, vendes todo. O sea, es decir, lo más valioso que encuentras es el reino de Dios. Entonces, en tu corazón vendes todo, en el sentido de que no hay nada más valioso que tienes. Esto es lo más importante para ti. A eso me refiero con que tu vida lo debe reflejar. Debe reflejar que verdaderamente encontraste algo tan valioso que todo lo demás ya no tiene tanta importancia. Todo lo demás va alineado con el reino de Dios. Yo creo que por eso Pablo se lo recuerda a los tesalonicenses y por eso Dios lo dejó aquí, para que nosotros lo podamos recordar cada vez que lo leemos. Pero entonces, ya que entiendes lo que implica la salvación, ya que magnificas un poquito el tema de la salvación y el contraste brutal que tiene con la condenación y la gente que no recibe la verdad, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Es interesante que Dios no nos pide, grandes demostraciones de nuestra fidelidad, o que tenemos que hacer grandes edificaciones, o grandes sacrificios, o flagelos, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, una vez que te das cuenta todo lo que hizo Dios y la salvación por gracia y todo lo que Dios ha hecho, nos pide que estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido. Y es que eso de estar firmes es una instrucción muy común en el Nuevo Testamento. Podríamos ver muchísimos ejemplos de esta palabra. Aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Pero acompáñame rápidamente a 1 Corintios 15, 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y adelantito el versículo 13 del capítulo 16 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, dice que estemos firmes en la fe. O sea, mantente firme en lo que has creído. No seas movido fácilmente, como veíamos la semana pasada. No escuches mentiras. O sea, no te desvíes por esa comezón de escuchar cosas nuevas. Mantente firme en Él. Y la otra instrucción es que retengamos la doctrina, ¿no? Porque Él está diciendo: todo lo que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Es decir, lo que Pablo y compañía les habían enseñado. Esas nuevas tradiciones, ¿verdad?, que habían recibido por medio de los apóstoles. Porque sabemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento son como los profetas del Antiguo Testamento. Son aquellos que traían la palabra de Dios. Y es curioso como en el Antiguo Testamento las personas que iban en contra de lo que Dios decía, pues tenían que ser apedreados, tenían que ser expulsados, los sacaban de la nación, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, afortunadamente no tenemos que apedrear a nadie, ¿verdad? Pero también tiene un resultado negativo aquellas personas que van en contra de la palabra de Dios, ¿no? Los debemos desechar porque no están obedeciendo a Dios. Y si alguien les hace caso, normalmente es cuando causa división, cuando esa persona aleja a otras personas del camino porque está yendo en contra de lo que Dios dice. Empieza a infiltrar mentiras, empieza a infiltrar algunas ideas equivocadas, como veíamos la semana pasada. Por eso una de las claves más importantes para permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, mantenernos firmes y retener la enseñanza que Dios nos ha dado, mantenernos firmes en su palabra. Entonces, es curioso que la responsabilidad que nos da, lo que nos encarga a nosotros, es permanecer firmes y retener la doctrina. Y dices, ¿por qué es esto? O sea, porque si tú te mantienes así, eres transformado por Dios. Por ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando eres transformado porque dejas de pensar como una persona y empiezas a pensar como Dios, en términos de Dios, en términos de su voluntad, en términos de su reino, Dios te empieza a transformar. Lo único que tienes que hacer es permanecer en Él, mantener su enseñanza, su doctrina, no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces Dios te empieza a transformar. Y lo que sucede cuando te dejas transformar es que ahora vas a ser utilizado por Dios. Entonces, una vez que eres salvo y entiendes todo lo que significa la salvación, todo lo que implica la salvación, nuestro deber es permanecer. Y el resultado de la permanencia es lo que Dios hace en nosotros para después hacer algo con nosotros. Por eso sigue diciendo el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, en un breve paréntesis, Pablo encima, continúa diciendo cosas que Dios hace por nosotros, porque no solamente fue la salvación, no solamente fue amarnos, fue escogernos, ¿no?, y santificarnos por su Espíritu, sino que sigue haciendo cosas Dios por nosotros. Vamos a ver rápidamente. Dice que nos da consolación y esperanza por gracia, ¿no? Adiós a la tristeza. Es una alegría que no solamente estar contento, sino que es un gozo perpetuo. Es algo que no nos podemos imaginar en esta vida si no es con Dios, porque siempre hay algo mal. En esta vida siempre hay algo mal, pero con Él no. Por eso dice que nos ha dado la esperanza, una esperanza de que vamos a estar con Él para siempre, y es algo que debemos estar constantes en esta esperanza, nos debemos estar acordando constantemente. Acompáñame a 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque Dios es el que nos da esta esperanza de que vamos a ser como Él, vamos a ser transformados, vamos a estar con Él. Y esta esperanza
produce en nosotros un deseo de purificación para Él, para que cuando lo veamos, cuando estemos delante de Él, podamos ser dignos, entre comillas, de lo que Él hizo, porque estamos muertos en Él y Él nos ha transformado, nos ha santificado para después, poder pasar a la siguiente etapa, que es la glorificación. Y el hecho, ¿verdad?, de que todo esto que menciona el pasaje, la consolación y la esperanza, de que todo sea por gracia, híjole, nos debe de humillar, nos debe quebrar hasta el último miligramo de orgullo que pueda quedar en nosotros, porque todo esto nos lo da gratis y nos lo da sin merecerlo. Y vemos que todavía no acaba lo que Dios hace por nosotros, porque además dice que conforta nuestros corazones, ¿no? Como menciona Pablo en 2 Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tal vez es una de esas características que no resaltamos tanto, ¿no? No resaltamos de Dios, no resaltamos en las funciones del Espíritu Santo, pero es el gran consolador. Yo considero que es imposible vivir tranquilo, vivir animado, gozoso, sin Dios. En el mundo como está, ¿no? La economía, la situación de pecado a nivel mundial, la salud, como está, siempre tenemos algún tipo de problema con la salud, con la economía, todo, ¿no? En el trabajo, en todos lados estamos llenos de problemas. Y si nuestro corazón no fuere confortado por Dios, si no tuviéramos a quien acudir ante cualquier problema, ante cualquier situación a la que nos enfrentamos en la vida, no sé cómo le hace la gente para vivir sin Dios. Porque Dios nos conforta, Dios está ahí como un padre amoroso. Y todas estas funciones que tiene Él hacia nosotros, nos debe de mantener como en admiración total hacia nuestro Padre. Pero si estamos firmes, si permanecemos en lo que Él nos ha enseñado, dice además que nos confirma en toda buena palabra y toda buena obra. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces dice: de la manera que habéis recibido al Señor, con la misma fe, con la misma felicidad, con la misma injundia, ¿verdad? De la misma forma que recibimos a Cristo, debemos andar en Él. Y debemos estar arraigados, con las raíces bien firmes y bien abrazados, bien agarrados, ¿verdad?, a Él. ¿Por qué? Porque es crucial entender que no solamente es estar sobre Él, que es el fundamento, ¿verdad?, sino que estamos arraigados en Él, estamos sobre Él para edificar, para poder seguir edificando. Entonces, para poder aguantar lo que Dios quiere construir encima de nuestras vidas, encima de lo que nosotros hacemos, primero debemos estar firmes en Él. Como un concreto que cuaja bien, ¿no? Que ya está duro, que ya está sólido, que ya está bien agarrado de las varillas. ¿Para qué? Para que pueda seguir la construcción sobre esa parte. Entonces, cuando estamos firmes, ahora sí, podemos continuar con la edificación, porque somos responsables de esa sobreedificación. Y por eso dice que Él nos confirma en toda buena palabra y toda buena obra. Porque no es solamente hablar bonito, no es solo de lengua, sino de hecho y en verdad, como dice la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, somos afirmados, somos confirmados cuando obedecemos lo que Dios nos enseña, cuando vivimos lo que hemos aprendido, cuando hablamos lo que vivimos. Entonces, ahora sí, la edificación puede seguir adelante. Cuando no es así, cuando es solamente de palabra y no viene acompañado con la vida, con los hechos, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Y cualquier cosa que edifiquemos sobre algo así se va a derrumbar. Y lo mismo sucede cuando simplemente te pones a hacer cosas y no viene acompañada de la palabra, de una explicación del por qué haces las cosas, de por qué vives así. Porque
Si solamente trabajas tú, a lo mejor te estás llevando la gloria tú en vez de que se la lleve Él, porque Él es el que nos confirma en toda buena palabra y en toda buena obra. Entonces, cuando entendemos esto, cuando hacemos esto, ahora sí nos volvemos útiles para Dios, por su gracia, para sus propósitos, y todo esto unido para su gloria. Entonces, este pasaje como que es un recordatorio y recalca la importancia de la salvación en el contexto de permanecer. O sea, recapacita un poquito, ¿no? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te está ofreciendo. O sea, viene de ver la condenación y las consecuencias de aquellos que rechazan la verdad, que no reciben el amor. Y lo contrasta con aquellos que sí creen y que entienden lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nosotros siempre tenemos la opción de recibir el amor de la verdad, de creer esa verdad que Dios nos está presentando. Y te salvas si crees, ¿no?, en ese amor que Dios nos ha dado. ¿Cuál amor? Pues que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil. Si tú crees en el Hijo de Dios, eres hecho hijo de Dios. Y conforme vas creciendo, te puedes dar cuenta y te vas a maravillar de todo lo que tuvo que suceder para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Y es un poco lo mismo que pasa cuando nace un bebé, ¿no? O sea, hasta que pasa el tiempo, hasta que crece un poquito, se da cuenta de todas las maravillas que tuvieron que suceder para que él pudiera nacer. No solo sus papás, sino los abuelos y los bisabuelos, y que, ¿no?, las guerras que sucedieron, todo lo que tiene que suceder para que yo hubiera nacido, a mí siempre me impresiona. Y lo mismo sucede espiritualmente. De niño a lo mejor no lo entiendes, pero conforme vas creciendo volteas y dices, wow, o sea, qué increíble. Y es exactamente lo mismo que pasa con la salvación. Para nosotros todo empieza con creer la verdad y recibir el amor que Dios nos ha dado. Entonces, no debe pasar un solo día sin que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, que entendamos la magnitud de la gracia que Dios nos ha dado para ser llamados hijos de Dios, ¿no? Para habernos compartido de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Dios pueda morar en nosotros y que nos haya compartido su verdad, que nos llame amigos porque nos compartió su plan. Y para mí es una de estas cosas que solamente si recordamos esto, ¿no?, vamos a despertar diariamente con el deseo de mantenernos firmes en Él, ¿no?, y de retener lo que Dios nos ha enseñado. ¿Para qué? Pues para no desviarnos, para no dejar de producir ese fruto que Él se merece, porque Él es el que produce por medio de nosotros. Debemos de tener este deseo de ser ramitas pegadas a Jesucristo, que están llenas y que están rebosando de fruto para Él, para su gloria. Y si esto no te motiva, ¿no?, si esto no te emociona para permanecer en Él, ¿no?, y ver lo que Él, o sea, puede hacer en tu vida, en lo que te puede convertir, lo que puede hacer por medio de ti como herramienta perfeccionada, como una herramienta santificada para Él y para sus propósitos, pues no sé qué te puede motivar. Al principio decíamos, ¿no? Imagínate que te hablaran y te ofrecen un sueldazazo así enorme y te emocionas, te imaginas algo así. Y era una empresa de beneficencia, ¿no? O sea, si eso te emociona más que lo que Dios ha hecho por nosotros, si eso te emociona más que lo que implica y lo que significa la salvación para nuestras vidas, esa salvación eterna que Dios nos ofrece, a lo mejor todavía no entendemos lo que implica la salvación. Porque cuando entendemos la salvación, entiendes por qué dice la Biblia que no seamos negligentes, que nos ocupemos en ella, ¿no?, que estemos compartiéndola, que estemos extendiéndolo hasta lo último de la tierra, porque es lo más valioso que Dios nos ha dado, porque es la herramienta que no solo nos hace hijos de Dios, sino es la herramienta que tenemos para, o sea, contagiar al mundo de ese grandísimo amor que Dios nos ha dado. Hermanos, tenemos una responsabilidad increíble, algo que Dios, o sea, nos ha compartido por su bondad,
Y en ese mismo sentir, debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo también. Debemos de compartir al mundo la salvación que Dios nos ha dado. Porque no solo es la salvación, sino que es la forma en la que Dios va a cumplir su plan con todo el mundo hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este resumen tan espectacular, Señor, de lo que es la salvación, de lo que has hecho tú por nosotros, de lo que has hecho tú en nosotros, de todo lo que tú pues, nos has revelado, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a estar firmes, a permanecer firmes en ti, Señor. A no desviarnos ni a diestra ni a siniestra de lo que tú enseñas, Señor, para que podamos permanecer en ti, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, que creciendo en ti podamos llevar frutos para glorificarte a ti, Señor. Que podamos sentir, que podamos pensar que tú nos salvaste, Señor, con un propósito y que al estar en ti podamos cumplir el propósito para el que nos salvaste, Señor. A ti sea la gloria, la honra por toda la eternidad, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.